I know you will come like you promised. I know you will come like the rain. So I will keep watching, praying as my soul longs only for you. So I'm gathering wood for the fire. I'm filling my lamp with the oil. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. De parte de Llegar Alto les damos la bienvenida. Es una alegría que podamos encontrarnos por acá, por estos medios virtuales, con motivo del Día de la Música. Así que, bueno, en primer lugar, decirles gracias por haberse conectado. Qué bueno encontrarnos desde tantos lugares distintos. No sé si quieren contarnos desde dónde se están conectando para poder conocernos un poquito más. Con algunos quizás ya nos conocemos, con otros no. Así que, bueno, lo que es seguro es que a todos nos convoca la música hoy. Nos convoca este arte tan lindo, que seguramente es una parte muy importante en cada uno de ustedes y también para nosotros, como Llegar Alto, es una parte muy importante. Si te llamó la atención este tema de la charla, seguramente es porque amás la música o porque te beneficiás de la música de algún modo o querés complementar quizás tu trabajo con la música. Así que bueno, vamos a compartir algunas cosas interesantes hoy en los próximos minutos, en esta hora. La idea es compartir. Bueno, mi nombre es Débora, también después me va a estar acompañando Ivana. Somos parte de Llegar Alto, de los músicos de Llegar Alto, así que queremos compartir algunas cosas muy, muy interesantes sobre la música, en cómo nos afecta, cómo nos impacta en muchos niveles. Así que bueno, si están listos ahí, si prepararon su mate, esperamos que estén cómodos, que estén listos para disfrutar, para aprovechar todas estas cosas que vamos a compartir y que les puedan ser útiles. Me gustaría comenzar contándoles un poco sobre la musicoterapia, porque bueno, mi formación, si bien es como músico profesional, también es como musicoterapeuta. Entonces, me gustaría comenzar contando un poco de qué se trata esto de la musicoterapia, que a veces es un poco desconocido. La musicoterapia es una disciplina que, bueno, la lleva a cabo un musicoterapeuta universitario, con formación universitaria, y el musicoterapeuta lo que hace es desarrollar abordajes terapéuticos para diferentes tipos de personas, ¿no? Y lo que se utiliza principalmente como herramienta es la música y sus elementos. Entonces los musicoterapeutas pueden integrar equipos, pueden integrar planes para promocionar la salud, para la prevención, para la rehabilitación también, y pueden moverse en ambientes médicos, en ambientes educativos, en ambientes comunitarios. La musicoterapia puede beneficiar, como les decía, a muchos tipos de personas, desde un recién nacido, un bebé, embarazadas, niños, jóvenes, adultos, de cualquier edad que tengan desafíos emocionales o desafíos comunicativos, desafíos vinculares, cognitivos, motrices, ¿no? Dificultades a nivel motriz o a nivel sensorial. Y lo que se hace es mediante un proceso musicoterapéutico de cierta cantidad de sesiones, de encuentros, se va trabajando en pos de mejorar la salud y se trabajan algunos aspectos como la emoción, la atención, la conducta, la comunicación y la percepción. Y bueno, en la Argentina
la musicoterapia existe desde el 1966 como formación universitaria y actualmente, paso el dato por si a alguien le interesa quizás ver dónde se estudia esto, dónde uno se puede formar, bueno, en la Universidad de Buenos Aires, en Maimónides, en El Salvador, en la Universidad Abierta Interamericana, que también está en Rosario, y en Mendoza también la Universidad Massa. Algo muy importante que pasó en Argentina respecto a la musicoterapia en el 2015 es que se sancionó una ley de ejercicio profesional, lo cual es muy importante porque nos permite a los musicoterapeutas tener como un marco legal, ¿no?, en Argentina dentro de las profesiones de la salud. Y en cuanto a esto, también quería dejarles un dato importante, y es que todas las obras sociales y todas las prepagas deben cubrir la prestación de musicoterapia ambulatoria, ya sea en consultorio particular o a domicilio, a los pacientes que tengan certificado único de discapacidad, lo que se llama el CUD, ¿sí? Así que bueno, no quería dejar de pasarles ese dato porque quizás alguno lo desconoce y realmente podría beneficiarse quizás alguno de los presentes o algún familiar o algún amigo que tenga certificado de discapacidad y puede beneficiarse de la musicoterapia. Bueno, respecto a lo que nos convoca esta semana, ya que el domingo, como saben, 22 de noviembre se ha puesto como el Día de la Música, y que seguramente nos atraviesa a todos los que estamos acá de algún modo, quisiera partir diciendo que la música expresa nuestro mismo ser, ¿no? Y tiene un alcance bastante profundo, ¿no? Alcanza, yo creo que lo más íntimo del ser humano, la música. Y quiero compartirte algo en la pantalla. A ver, ahí cualquier cosa me van avisando. A ver, voy a ir de nuevo. Muy bien. Para contarte, ahí cualquier cosa, Jackie me avisa si hay algo que no se ve. Quiero contarte un poco en el título de esta charla, ¿no? En qué nos inspiramos, y es en esta parte de la Biblia que dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces, el autor de esta carta se llamaba Pablo y les estaba escribiendo a personas que estaban en Tesalónica, en Grecia, y fíjense que les hablaba no solo de su fe, de su vida espiritual, sino también de su cuerpo y de su alma, ¿no? Y esto es lo que también inspiró un poco esta charla. Poder concebir a las personas como sujetos, es una palabra un poco larga, les voy a decir, pero cada persona es un sujeto biopsico-socio-espiritual, ¿no? Es decir que reconocemos a la persona de manera integral, desde su biología, pero también con un sujeto con una vida psíquica y una vida espiritual que está dentro de un marco social, ¿no? Que se construye, la persona se construye en comunidad y a la vez su accionar aporta a la sociedad de la que es parte y construye esa sociedad de la que es parte, ¿sí? Entonces un poco nos basamos en eso y también en que la música es un fenómeno que reúne varias modalidades distintas, ¿no? Que integra distintas áreas de nuestro ser al mismo tiempo. Hay un principio, ya que les conté de la musicoterapia, les cuento que hay un principio que usamos en musicoterapia que se llama de analogía y que plantea que justamente los procesos musicales son análogos a los procesos psíquicos. Es decir, que van de la mano, ¿no? Los elementos musicales como la melodía, el pulso, el ritmo, el tempo, el timbre,
serían como un equivalente simbólico de algo que sucede por fuera de la música, ¿no? Por lo tanto, la musicoterapia trabaja con esto, con estos procesos musicales que muestran coincidencias con procesos psíquicos de las personas. Acá podemos ver que la música tiene como dos planos al mismo tiempo. Un plano sería lo transitorio de la música, esos sonidos que escuchamos y que pronto nos olvidamos, y al mismo tiempo las marcas que esos sonidos musicales dejan en nuestro interior. Esas marcas pueden ser duraderas y permanentes. La música, si bien es algo fugaz, ¿no? Algo que escuchamos y ya está, y esa canción que escuchaste duró 3 minutos y medio y existió mientras estuvo sonando. Pero las huellas de esa experiencia hacen que la música sea duradera más allá del tiempo. La misma música entonces confronta eternidad y extinción, ¿no? Como opuestos, porque aunque la música se esfuma, las huellas en la experiencia son eternas. Y estos opuestos, en estos opuestos es que podemos tener como un feedback, ¿no? Como un ida y vuelta en nosotros que nos lleva a un nuevo lugar, a un nuevo estado interior, ¿sí? Y para empezar a profundizar un poquito, esto como introducción, y empezar a profundizar un poquito en cuerpo, alma y espíritu, me gustaría que nos metamos un poquito en cuerpo, ¿no? Relacionada a la música, a nuestro ser en la parte más biológica. Y acá podemos decir que todos los seres humanos tenemos algo que se llama tempo interno, ¿no? Y esto se trata de un ritmo propio que llevamos dentro y se refleja en nuestros comportamientos. No sé si se han dado cuenta que hay personas que quizás son más pausadas, más tranquilas, no tienen un tempo más lento y otras personas tienen un tempo, hablo tempo porque es una característica musical, ¿no? Un tempo más acelerado y bueno, y venís y vas y pum, 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 todo rápido, 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 un acelere, ¿no? Entonces, este tempo interno tiene algunos factores que lo van determinando en nosotros, como por ejemplo la historia personal que vos tenés, la genética, la cultura, tu temperamento y tu estado de ánimo también, ¿no? Desde que somos gestados en el vientre de nuestra madre y nuestro corazón empieza a latir, ya desde ahí que recibimos en esa vida intrauterina, vamos recibiendo los sonidos internos de nuestra madre, ahí ya se va formando en nosotros un tempo marcado por el pulso vital, ¿no? El pulso de nuestra madre, y eso va marcando ya en nuestro ser en formación un tempo. Y también hay otros factores como el caminar de nuestra mamá, cuando nos carga en su panza, ¿no? Y eso nos va marcando también ya un ritmo que es recibido por nuestro ser en formación, las palabras y la música que escuchamos desde que nuestro aparato auditivo despierta, más o menos a los 5 meses del embarazo de la mujer, el aparato auditivo del bebé despierta, ¿no? Y empieza a escuchar. Y bueno, y eso también, lo que vamos escuchando desde ahí, va formando parte de nuestro mundo sonoro. En un bebé por nacer, si bien todos los sentidos son importantes, de manera especial la audición. ¿Por qué? Porque la audición va recogiendo y va guardando información que cuando esta información es procesada se convierte en aprendizajes. Y entonces ellos van aprendiendo lo que escuchan sistemáticamente. Y hay dos fuentes que van formando como los circuitos neuronales, ¿no? En esta etapa. Una que es el vínculo afectivo a través del amor. Y dos, justamente la estimulación sensorial por medio de la música. Que la música, esta estimulación con la música es algo que fortalece, que nutre el vínculo afectivo
con este hijo o hija en gestación, y la música crea un puente por donde esta relación puede transitar, ¿no? Se le puede ir dando una expresión a los estados emocionales de esa mamá y ese bebé en gestación, ¿sí? Entonces, podemos decir que la musicalidad, esa música, por decirlo de alguna forma, esa música que llevamos dentro todos, por más que vos digas, no, pero yo no toco ningún instrumento, yo no canto, yo no nada, bueno, pero la musicalidad es algo que sí tenemos todos y es una característica innata, es decir, desde que vos nacés tenés una musicalidad que se mantiene intacta y se va a mantener intacta más allá de las dificultades físicas o psíquicas que después puedas tener o que una persona pueda tener, ¿sí? Por todo esto que les venía comentando. Vieron que los bebés desde muy chiquitos, por más que uno no les enseñe, empiezan a hacer ciertos ritmos, ¿no? Empiezan a palmear, empiezan a moverse con la música, con los estímulos musicales. Bueno, esa es la musicalidad de la que hablo, que la traemos desde el nacimiento. Y una vez que estamos ahí en el mundo exterior, ya ese mundo sonoro se va expandiendo más y más a medida que nos vinculamos con otros, a medida que escuchamos ciertas músicas que suenan en nuestra casa, los niños van escuchando música de su casa, de su jardín, después cuando va creciendo la persona decide, esta música quiero escucharla, esta no me gusta, algunos deciden tocar un instrumento, otros deciden cantar, todo eso hace a nuestro mundo sonoro. Y a nivel fisiológico, hay algo que sucede muy interesante en nosotros, y es que la música activa en las personas ciertos sistemas de recompensa que están ligados al placer de escuchar música. Estos sistemas de recompensa son parecidos a los que nos proveen la comida o ciertas drogas adictivas. ¿Por qué? Porque el sistema que incrementa la actividad relacionada con la dopamina, quizás escuchaste de la dopamina, en el cerebro, este sistema está ligado al placer de escuchar música. Claro, música que te resulte placentera. Y al hacer esto se produce un aumento del flujo sanguíneo en el cerebro, ¿sí? Por eso sucede esto. El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, podríamos decir una colección de agua y de células, químicos, vasos sanguíneos que se ubican en nuestro cráneo. Y ahí en nuestro cerebro es donde está plasmado por actividad electroquímica lo que ocurre en la mente. La mente es esa parte de nosotros que representa nuestros pensamientos, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestras creencias y experiencias, ¿sí? Lo que sucede en la mente se plasma por actividad electroquímica en el cerebro. Y hablando del cerebro, me gustaría compartirte algunas cuestiones que me parecen muy, muy interesantes. Te voy a compartir una imagen que, si bien está en inglés, quizás alguno de ustedes entienda inglés, igualmente le vamos a ir charlando. Ahí, espero que la puedan ver. Si no, cualquier cosa ya que me avisa. Dice, ¿cómo la música afecta tu cerebro? ¿No? Entonces, está bueno saber que nuestro cerebro procesa la música por redes neuronales que implican áreas de procesamiento auditivo y motor. Entonces, tanto cuando percibimos música, que escuchamos música, o cuando ejecutamos música, esto involucra distintas funciones cognitivas, diferentes, y esto es muy, muy interesante, porque diferentes aspectos de la música son tratados por distintas regiones neuronales. Es decir, tu cerebro utiliza un sistema de detectores de funciones
que tienen el trabajo de analizar aspectos específicos de la señal musical. Por ejemplo, el tono, el tempo, el timbre y otros, ¿no? Y ahí cambié la figura, ¿se ve? La que cambié. Esta dice música y cerebro, y bueno, también nombra algunas partes, como el cuerpo calloso, la corteza motora, la corteza prefrontal, núcleo accumbens y la amígdala, la corteza sensorial. Bueno, esto no es una, una clase de neurología, pero está para que veamos cómo se relaciona con la música, que es algo asombroso. La corteza auditiva, el hipocampo, la corteza visual y el cerebelo. Entonces, les voy a ir nombrando algunas cuestiones que nosotros hacemos relacionadas a la música y que veamos qué es lo que pasa adentro nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? Cuando escuchamos música comienza con estructuras subcorticales y después se moviliza la corteza auditiva a los dos lados del cerebro. Ahora, cuando tratamos de seguir música que conocemos, ¿viste cuando escuchás esa canción que es como que te resulta muy familiar? Es una canción que la escuchás siempre, ¿no? Cuando pasa eso, tu cerebro utiliza regiones adicionales como el hipocampo, que es nuestro centro de memoria, y algunas subsecciones del lóbulo frontal también en las partes más bajas. Ahora, cuando seguimos el ritmo de la música, viste que cuando escuchás una canción, tu pie ahí va siguiendo el ritmo, o seguís el ritmo con las palmas, o con la cabeza, ¿no? O quizás lo haces mentalmente también, puede ser. Ahí se incluyen circuitos del tiempo del cerebelo. Cuando tocamos un instrumento musical, cuando cantamos o cuando dirigimos, no sé si acá hay algún director coral, algún director de orquesta, también se involucra el lóbulo frontal, porque acá ya se genera una planificación de la conducta, ¿no? Así como también la corteza motora, estamos haciendo algo físico, algo motor, en el lóbulo temporal, esto pasa, y también la corteza sensorial, porque esta nos provee como un feedback táctil, ¿no? De que, por ejemplo, si estás tocando el piano, tocaste la tecla, ¿no? Táctil, vos sentís que tocaste la tecla correcta. O estás tocando el saxo y sabés por lo táctil que accionaste la llave adecuada del saxo que planificaste accionar. O moviste la batuta justo donde pensaste hacerlo. Cuando leemos música, también involucramos la corteza visual, en el lóbulo occipital detrás de la cabeza. Escuchar o recordar letras de canciones, por ejemplo, ahora te invito a que pienses en la letra de una canción. La letra de cualquier canción. Bueno, esa letra de la canción activa centros del lenguaje, incluyendo el área de Broca y Wernicke. También otros centros del lenguaje, de los lóbulos frontal y temporal. Y las emociones que experimentamos en respuesta a la música involucran regiones como más profundas de la vermis, que son como esas rayitas que están entre los hemisferios del cerebelo y la amígdala, que es el corazón del procesamiento emocional, ¿sí? Entonces, esto nos habla de mecanismos asombrosos que a ver, perdón. Jackie, vos abrime el micrófono o cualquier cosa y comentame, ¿sí? Porque capaz que yo no leo el chat. ¿Se pudo ver la imagen? Sí, se pudo ver. Ah, bueno, genial. Cualquier cosa vos, Jackie, comentame por el micrófono, ¿sí? No hay problema que me interrumpas. Bueno, genial. Entonces, ahí vimos cuántas cosas suceden en nuestro cerebro, ¿no? Por esta razón también la música es un excelente agente para estimular diferentes funciones cerebrales. Incluso saben que hay personas con demencia
que a veces llegan a fases muy avanzadas. No sé si quizás ustedes conocen a alguien en su familia o en su círculo. A veces hasta se pierde la capacidad de cantar y de hablar en la persona, pero aún así la persona puede responder rítmicamente a la música y muchas veces con movimientos espontáneos. Entonces, la música es algo que les puede facilitar el movimiento y la expresión corporal. Entonces, esto es lo que hace también que podamos reconocer una melodía familiar en un ambiente ruidoso. No sé si les pasó a veces de estar en un lugar con mucho ruido y gente hablando y ruido de sillas, de mesas, de cosas, y suena una música que vos conocés de toda tu vida y la escuchás, y como que tu oído hace así y la atrapa, ¿no? Bueno, esto sucede, y también es lo mismo que sucede cuando un paciente, por ejemplo, de Alzheimer, recuerda obras musicales que había aprendido en el pasado, aun cuando no recuerda el nombre de sus hijos, ¿no? Porque mientras el lenguaje se va deteriorando, hay ciertas habilidades musicales que continúan preservándose. Como la capacidad, esto que les decía, de interpretar quizás una pieza en el piano que la persona había aprendido antes de tener Alzheimer. A pesar de que la persona no pueda quizás decir cuál es el título o es el compositor de esa pieza, ¿sí? Y también ahora les quisiera compartir un pequeño videíto de un trabajo que puede hacer con personas hipoacúsicas, y las personas no oyentes o hipoacúsicas, que bueno, son personas que tienen su capacidad de oír reducida en cierto porcentaje, algunos más, otros menos, pero ellos también pueden disfrutar la música y vivenciarla por medio de vibraciones, ¿no?, que produce el sonido y que ellos perciben en todo su cuerpo. Tuve esta maravillosa experiencia de trabajar con adolescentes sordos, hipoacúsicos y oyentes, todos integrados en una escuela secundaria, y la verdad es que pude ver cómo ellos disfrutaban la música, cómo se comunicaban entre ellos para poder tocar juntos o llevar a cabo alguna consigna que yo les daba, y pude ver lo imprescindible ahí del gesto en la música, el gesto corporal, ¿no? El código de señas, esto es música, ¿no?, para ellos. El sentido táctil, las frecuencias graves, los decibeles elevados, las vibraciones en el aire y en el suelo. Cuando la música vibraba, en el suelo se percibía, y sobre todo si es un suelo de madera, ¿no? Así que en este videito que les voy a compartir van a ver un pequeño fragmento de un trabajo grupal que ellos hicieron, y bueno, y vean la importancia de esto, de lo visual, del contacto físico con el instrumento, con sus cuerpos, ¿sí? A ver, ahí les voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, Estuvo buenísimo. ahí está. Entonces,
Eh, Creo que ahí se podía observar, incluso en un momento surge un silbido, no sé si lo llegan a escuchar. Eh, También, la verdad es que la mayoría de ellos emiten sonidos con su voz, aún los que tienen una sordera profunda eh, emiten sonidos con su voz y van tratando de modular ciertas palabras y, bueno, se complementa también con el código de señas. Eh, si hablamos de un instrumento corporal, justamente la voz eh, sería el instrumento que todos tenemos, ¿no? Lo tienen estos chicos, lo tenés vos, lo tengo yo, no hace falta pagar nada, no hace falta mandar a pedir a Estados Unidos este instrumento. Eh, y cuando la voz la usamos para cantar, estamos generando bastantes beneficios, ¿no? Nuestro cuerpo se oxigena, eh, podemos unir niveles inconscientes y conscientes de nuestra mente y nos hace bien, ¿no? Como que genera un proceso interno y este proceso interno que genera cuando se exterioriza resuena en el ambiente, esto que les hablaba de las vibraciones del sonido, ¿no? Nuestra voz también la proyectamos y resuena en el ambiente y ahí nosotros nos podemos contactar con esos sonidos que emitimos. Quizás nosotros lo podemos hacer auditivamente y estos chicos lo hacen también, pero se contactan más a nivel físico, corporal, ¿no? Percibiendo esas vibraciones en sus brazos, en sus piernas, en sus pies, en todo su cuerpo. La verdad que bueno, es un tema también muy, muy interesante. Si a alguno le interesa más, no quiero demorarme hoy, pero después nos podemos contactar. Porque quisiera avanzar también con el alma, ¿no? Porque todo esto que pasa a nivel biológico también está ligado al alma. El alma entendida como nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y voy a compartirles también otra imagen en donde podemos ver algo sobre el alma, ¿no? A ver si lo pueden observar bien. Ahí está, dice un fragmento de nuestro libro favorito, ¿no? Dice, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Entonces, este pasaje está bueno porque se ve como claramente estos elementos relacionados, ¿no? Un anhelo del alma tan fuerte que el autor dice que repercute a nivel físico, dice casi agonizo. Sí que le repercute, ¿no? Casi agonizo, dice. Y también hay una acción musical, que es canto. Esta acción musical está acompañada de la emoción de la alegría y la expresa exteriormente con todo el cuerpo y con el corazón. Dice, con todo el cuerpo y con el corazón. Fíjate cómo se ven todas estas dimensiones que venimos hablando, ¿no? El corazón como la voluntad, los pensamientos, los sentimientos. Y acá va en juego también cómo concebimos a la música, cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes puede decir, para mí la música es esto, para mí es esto. Es como algo bastante personal, justamente porque depende de tu trasfondo familiar, cultural, social. Y bueno, hay algunas definiciones de la música que quería compartirte que se las pregunté a niños. Viste que hablar con los niños es muy lindo porque ellos son muy sinceros y tiran algunas frases para pensar. Niños de 6 a 12 años más o menos son los que les pregunté ¿qué es la música para vos? Y quiero que me digas si hay alguna de estas definiciones con la que te sentís identificado. Me dijeron, la música es alegría, amor, amistad, felicidad. La música es un regalo, una fiesta. La música es divertida, me hace sentir bien. Otro me dijo, la música es un sonido que escuchás cuando estás mal o cuando estás bien. Si estás molesto, podés escuchar una música relajada y ahí te calmás. Otro dijo, cuando estás triste, escuchás una música alegre y ya te pones feliz. La música
es un sentimiento que se expresa, es pasión, es inspiración. Y lo cierto es que la música transmite emociones, ese nivel de sentimientos que no siempre se puede traducir en palabras, ¿no? La música nos ayuda a expresar esas cosas que no las podemos poner en palabras. Hay una frase que me gusta que dice: las canciones nos pintan el interior de las personas con colores que ni siquiera ellas mismas conocen o tienen conciencia. Además, bueno, además de esto que estoy contándoles, cuando vos tocas un instrumento o haces alguna otra acción musical, también estás viendo que afecta tu sentido de la realización, ¿no? Como que te sentís realizado en cierta forma. Ay, pude tocar, no sé, aunque sean 3 notas, ¿no? El sentido de la realización, la creatividad. De repente empezás a sentir que estás creando algo, ¿no? Cuando quizás pensaste que vos no eras de los más creativos. También podés desarrollar mayor conciencia de vos mismo, de tu estima, y esta alegría que teníamos de niños de crear sonidos, ¿no? Viste que cuando uno era niño capaz exploraba, tocaba las ollas, las cacerolas, creaba sonidos, y bueno, es importante que sigamos haciendo esto de adultos. Y quisiera también, en cuanto a esto, este aspecto de la música del alma, de lo afectivo, los deseos, las motivaciones, compartir un pequeño fragmento de un audio, pero primero les quiero contar de qué se trata. Y es un trabajo de investigación que yo pude hacer en mi tesis cuando me estaba por graduar de la licenciatura de musicoterapia. Y me pareció pertinente compartírselos porque yo pude investigar con sobrevivientes del Holocausto que viven en Buenos Aires y pude ver cómo ellos pudieron reconstruir una narrativa propia de su vida a partir de la música. Cómo ellos pudieron romper con esta especie de silenciamiento que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, porque cuando ellos vuelven de distintos lugares de la guerra y vienen a Argentina, se produjo como una especie de pacto, ¿no? Pacto implícito de callar respecto a todos los horrores que habían vivenciado y las emociones negativas que habían surgido a partir de eso. Como, bueno, no se habla de eso, ya está, ya pasó. Y a partir de las entrevistas que hice a 7 sobrevivientes de esa época, pude descubrir que existen, bueno, ciertas canciones, ciertas experiencias musicales que a ellos les marcaron en su infancia, que justamente la infancia coincidía en general con el tiempo de su inmigración a Argentina. Y bueno, al mismo tiempo ellos expresaban que había ciertos cantantes que les producían un fuerte impacto en sus emociones al punto de no poder escucharlos, y otros cantantes que sí preferían escuchar porque les hacía bien. También, no me quiero detener tanto en esto para que no se nos pase tanto el tiempo, pero les quería hacer como una síntesis de esto, porque fue realmente muy interesante ver cómo en todos ellos yo fui escuchando que preferían canciones actualmente, ¿no? Ellos decían que preferían canciones, escuchar que transmitan un mensaje. Canciones que me decían, no, la música de ahora moderna, así que no dice nada, no. Canciones me gustan que transmitan una historia de vida, un relato. Y esto está muy relacionado con esta necesidad de contar su historia, ¿no? De contar por lo que ellos atravesaron, no tenerlo silenciado, poder expresarlo, poder utilizar la música para ir como entretejiendo esa narrativa propia que se deshizo en algún momento. La narratividad, me refiero a la narratividad, ¿no? Cuando vos podés contar la historia de tu vida, como la trama de la película, pero de tu propia vida. Y esta narratividad de los sobrevivientes del Holocausto
se fortalece al poder cantar canciones del bagaje cultural de la música judía, también otras músicas de su preferencia, que a ellos les dejan como poder contar un mensaje verídico, algo que ellos sienten auténticamente. Y ellos, bueno, ahí un poco pueden como reelaborar y plasmar una parte de lo que pasó en el traumático periodo del Holocausto, en las persecuciones a ellos, hacia sus familias. Yo todos los que entrevisté no habían llegado a estar en campos de concentración porque de alguna u otra forma se habían salvado de llegar al campo de concentración, pero sí habían sufrido persecuciones, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y también ellos cantan canciones que no solo reelaboran un pasado, un presente, sino que proyectan a un futuro de esperanza. Ellos decían que en este futuro ellos anhelan, desean para sus hijos, para sus nietos, que tengan paz, que tengan memoria de lo que ocurrió, como transmisión, poder transmitirles un legado. Y bueno, ahora sí les voy a mostrar un pequeño fragmento de una grabación de un ensayo del coro. Este coro es una fundación que se llama Tzedaká, y yo estuve cantando junto a ellos en ese coro, así que van a escuchar un piano y una voz de un hombre que es el director del coro, y las voces de adultos mayores, que son ellos, casi todos son sobrevivientes, y bueno, y mi voz, que estaba ahí cerca del grabador, y cuando me tocaba cantar el contralto, ahí se escuchaba mi voz. Así que, a ver, ¿dónde está? Voy a compartirles el sonido. Esta canción se llama Shir LaShalom y dice su letra: canta una canción de amor y no de guerra y fin. Y no mires para atrás, hay mucho por vivir. Mira, corre corazón y no desde un fusil. Canta una canción de amor y no de guerra y fin. Bueno, ahí está. Ellos eran, la verdad, una hermosa experiencia. Fue primero escucharlos y compartir con ellos, y después que me dejen cantar con ellos. Increíble. Entonces, lo que podemos ver es que las canciones, en la medida que provocan algo en lo fisiológico, ¿no?, desde ahí nos pueden remitir a estados emocionales fuertes, intensos. Y la música tiene significado para cada persona en la medida que está vinculada a una experiencia pasada o presente, y cuando nos permite articular, relacionar la experiencia con los sentimientos y las emociones. Y antes de entrar ya como en la etapa final de la charla, quiero mostrarles algo más, una frase muy cortita que los invito a leer, que dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y esta es una oración o un rezo que hizo David a su Dios. Pero David, sí, el que se hizo famoso por derribar a Goliat con la piedra, matar al gigante Goliat. Bueno, ese mismo David, pero en esta situación no estaba tan triunfante como cuando mató a Goliat, ¿no? Estaba metido en una cueva, lo estaban persiguiendo para matarlo, estaba mal, ¿no? Estaba en bastantes problemas, y le dice a su Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces, cuando dice para que alabe, la alabanza se relaciona con la música, con el canto. Y
podemos ver que su alma estaba cautiva, estaba en desesperación, estaba entre rejas, podríamos decir, entre rejas de angustia, de desesperanza. Pero él sabía que si su alma salía de esa cárcel interior, su voz iba a poder volver a cantar, iba a poder volver a creer en aquello que antes había creído. Entonces, para seguir profundizando un poco en esto y meternos ya un poco en el espíritu relacionado a la música, podemos ver cómo lo que cada uno de nosotros cree, nuestras creencias, pueden modificar nuestra forma de percibir la música y de expresarla. Según lo que vos creas, eso va a modificar cómo vos escuchás la música y cómo la expresás. En general la música es una fuente de mucho placer, ¿no? Ya sea escucharla, tocarla, cantarla, bailarla, compartirla con otros. Pero ahora quisiera que pensemos en que hay algo más grande que el placer de la música por sí misma. Que hay una profundidad que tiene que ver con este fluir que podemos encontrar en ciertos sonidos, ese aspecto de la música que va más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Es interesante ver que el padre de la música en la tierra se llamaba Jubal. Jubal. Dice el libro de Génesis que de este hombre llamado Jubal descendieron todos los que tocan instrumentos de cuerda, como la lira en ese entonces, y instrumentos de viento, como la flauta. Este hombre Jubal fue la 7ª generación descendiente de Adán y Eva. Y el nombre, ahí es al punto que quiero ir, el nombre de él significa un fluir como de aguas. Jubal significa un fluir como de aguas. El padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y viento se llama así. Y bueno, esto nos habla de la música como un fluir incontenible, como un dique destapado. Si podés imaginarte un dique destapado como es, o podés imaginarte el sonido ahora, como es un dique destapado, te vas a dar una idea. Y yo creo que es muy importante que no dejemos de lado este aspecto de la música, este aspecto que escapa de nuestro control, ¿no? En el sentido de que no podríamos darle una explicación racional y 100% atinada a la fe que una persona deposita en una religión o en Dios o en ciertos líderes espirituales, o el porqué de las experiencias subjetivas, que sigue siendo un misterio, ¿no? Pero la sensibilidad espiritual es algo que tenemos todos. Tenés vos, tengo yo, en mayor o menor medida. Y muchas veces esta sensibilidad espiritual la fomenta el núcleo familiar, desde niños, otras veces amigos, otras veces algunas lecturas, quizás te topaste con cierto libro de contenido espiritual y eso te hizo tomar un camino en tu vida, o cierta música, o tuviste ciertas experiencias sobrenaturales o místicas que experimentaste en algún momento, como por ejemplo reuniones religiosas, rezos, sueños, apariciones visuales o auditivas, etcétera, ¿no? Y ahora le voy a pedir a Ivana que se vaya preparando para compartirnos algo, pero antes de eso quisiera hablarles tan solo un poquito de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es la asistencia que se le da a personas que están cerca del final de su vida, personas que están viviendo el proceso de quizás tener una enfermedad terminal y saben que en pocas semanas, pocos meses van a morir. Y esto, en esta parte del espíritu me pareció importante hablarlo porque en estos ámbitos de cuidados paliativos para estas personas, la música justamente puede ofrecer un medio creativo para la persona, un medio poético, simbólico, para que podamos cubrir las necesidades espirituales de estas personas en el proceso de enfrentar la misma muerte, ¿no? Siempre estas cosas
se pueden ver facilitadas por el vínculo con un musicoterapeuta, ¿no? Y es importante porque si bien en estas personas uno puede promover que la familia lo apoye, podemos proveer recursos para los síntomas físicos, los dolores que sienten puedan verse aliviados, pero sin embargo si el paciente sigue sufriendo, es porque también hay necesidades que surgen de un espacio más interior, ¿no? Hay preguntas radicales que suceden sobre el sentido de la vida, de la muerte, sobre nuestro origen, nuestro destino. Y entonces, creo que no podemos desestimar el impacto que la música tuvo y que tiene en las experiencias espirituales de una persona. Bueno, en este caso los cuidados paliativos de especial manera, ¿no? Así que bueno, las experiencias espirituales pueden abarcar y verse de distintas maneras. Cada uno de nosotros seguramente ha tenido alguna experiencia espiritual, alguna experiencia de trascendencia de la propia realidad, esas experiencias donde decimos, siento que hay algo más que mi realidad diaria, cotidiana, ¿no? De que me levanto, voy a trabajar, vuelvo, voy a estudiar, vuelvo. Tuve una experiencia que fue algo que me hizo salir de eso por un momento, ¿no? Tuve una nueva conciencia de la realidad, de una realidad más amplia, más profunda. Hay culturas también que tienen experiencias de sanación con la música, ¿no? De curar enfermedades, de transformar el sufrimiento, experiencias intensas con la música que traen cambios del interior. Y en este punto quisiera darle la palabra a Ivana. Ella es parte de los cantantes de Llegar Alto y bueno, me gustaría que nos cuente su experiencia respecto a esto. ¿Estás por ahí, Ivana? Sí, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, qué bueno, porque estuvimos probando más temprano con las chicas y mi internet es malísimo. Así que, bueno. Si me hacen el regalo de ver quiénes están por ahí, están ahí, mira, veo Caro Arca, iPhone, José Paiva, y no les veo las caritas, los que se animan están totalmente invitados a mostrarnos su belleza. Bueno, qué fuerte lo último que comentaba Debbie de los cuidados paliativos. Mientras Débora hablaba sobre eso me acordaba que a veces hay personas que están justamente en un momento muy difícil y los familiares los acompañan y aquellos que tienen la posibilidad de ser músicos acompañan este momento de despedida a través de la música, ¿no? Y es un momento re fuerte porque la música es lugar. Cuando pensaba en este momento de compartir con ustedes recordaba una experiencia muy específica, no sé todos de alguna u otra manera tienen un vínculo con la música. Yo soy músico profesional con expresión y ininterrumpidamente con Llegar Alto en lo que es el área de la música y utilizaba la música como una herramienta. Sí, es mi interno. Muchos años intentaba utilizar la música como una herramienta hacia los demás, ¿no? Y a través de las canciones y a través de... sentía como que se ayudaba a las personas que estaban quizás en una reunión o en un culto o lo que fuera que se estuviera celebrando. Y me anoté acá un par de cositas. No sé si me pueden permitir compartir pantalla, y si no las menciono rapidito. En que la música... Ahí está. Y ahí te puse para compartir. Y si podés hablar como lento, pausado, porque como se te va entrecortando, quizás ahí podemos ir entendiendo mejor si hablas un poquito más lento. Ok, bueno, espero poder.
Bueno, la música es un lenguaje, ¿sí? Más allá de los efectos que produce la música cuando uno la escucha o cuando uno la ejecuta, saber que la música es un lenguaje, creo que si comparto los complico un poquito más, así que por las dudas lo menciono yo. El lenguaje es una conjunción de palabras y esas palabras trascienden nuestro ser, ¿sí? Las palabras son pensamientos y nuestros pensamientos son la concepción que sentimos. Entonces, la música es un medio de comunicación que trasciende nuestro ser por medio de las palabras y esas palabras, esos pensamientos es lo que uno siente, ¿no? Y como para cerrar esta idea, la música es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos. Y es solamente de quien ejecuta la música hacia mí como oyente, sino que esa comunicación también es de lo que me genera a mí como oyente a través de quien lo ejecuta. Si me dicen que si apago la cámara quizás mejora, ahí lo saco. La música en una comunicación activa con todo nuestro ser, ¿sí? Espero que ahí me escuchen un poco mejor. La música es una comunicación activa que se da de quien ejecuta con quien escucha. Yo recuerdo que utilizaba como saben, Llegar Alto es una iglesia y yo por muchos años dirigí la música en las reuniones y siempre tenía como acércate a Dios o acércate a Él, que Él sana, Él perdona, Él te ama. Y de repente pasamos como familia una situación muy, muy especial que es que mi hermano mayor falleció. Y me acuerdo que en ese momento, como decía Débora, ¿no? Los cuidados paliativos, no recuerdo la palabra, me acuerdo que canté en ese momento en esa clínica y con la total certeza de que Dios iba a hacer algo a favor de bueno, haciendo. Y a mí se me generó una crisis existencial literal, porque no entendía por qué Dios había permitido eso en mi familia. Y muchas personas muy reconocidas. No entraba información, yo estaba totalmente cerrada, mi ser estaba completamente cerrado. Hasta que un día, y me acuerdo que los músicos, ni siquiera me acuerdo qué canción, pero lo que ellos generaban tocó en mí y pude sentir como que algo en ese momento se rompió. No, prédicas o consejos, sino que la misma música me trascendió en ese momento y fue como un antes y un después en ese proceso. Una herramienta ayuda para quizás cambiarnos del lugar en donde estamos, ¿sí? Entonces esto era lo que les quería compartir. Si nosotros somos músicos activos, la música es una herramienta que trasciende los pensamientos de las personas, que trasciende lo que puede llegar a estar sintiendo en su corazón o cómo puede estar su ser. Así que seamos conscientes de esa herramienta y con respeto, con mucho amor, poder compartir el arte de la música sabiendo que genera efectos en quien la escucha. Así que bueno, a pesar de los contratiempos que tenemos con internet, pero bueno, eso les quería dejar, que la música es esa y nos puede ayudar muchísimo. Gracias, Iva, gracias. Sí, ahí con algunos entrecortes, pero te fuimos escuchando. Yo creo que pudimos escuchar lo principal y gracias por compartirnos esta experiencia tan profunda también y tan personal de tu familia.
la verdad es que son situaciones en las que vemos realmente esta dimensión de la espiritualidad de la música, ¿no? Cómo todo se va relacionando. Y pensando un poco en esta dimensión espiritual de la música, yo pensaba en 3 dimensiones que Ivana las nombró, y si las podemos resumir serían: una, la relación con uno mismo, ¿no? Que uno tiene una necesidad de significado, de tener coherencia con quién uno es, en qué cree. 2, la relación con otros, ¿no? También poder tener armonía con las relaciones de las personas que uno quiere, la necesidad de amar a otros, de ser amado. Y 3, podríamos decir, este sentido de trascendencia que también hablaba Ivana, una necesidad de tener esperanza y un sentido de pertenencia. Entonces, para ir ya finalizando esta charla, poder decir que hay profundidades en la música, que no las podemos alcanzar con estudio, con un seminario o con buena técnica, y ni siquiera con esa canción que vos decís, es la banda sonora de mi vida, esta canción me transporta, me lleva. O si sos músico con tu propio sonido, sino que son profundidades que solo podemos conocer tomando contacto con seres espirituales, ¿no? Y seres espirituales me refiero a personas, quizás de carne y hueso, que cultivan su vida espiritual, personas que alimentan con dedicación su vida espiritual, o también, y sobre todo, con un ser superior, ¿no? Con Dios. Y lo importante, yo pensaba, es, según con el ser espiritual que tomemos contacto, esas van a ser las características que absorba tu ser, y también va a ser la esencia espiritual que contenga tu música, ¿no? Según el ser espiritual con el que tomes contacto, esas mismas características de ese ser espiritual son las que va a tomar tu ser y tu música. Entonces, yo creo que es importante que quebremos nuestra humanidad en este sentido de decir, la música es un regalo que nos ha sido dada, así como la vida misma. Y cuando llegamos a ese punto de quebranto, es ahí donde puede comenzar a salir un sonido espiritual, ¿no? Más allá de lo biológico y más allá de lo almático. Ahí yo creo que en ese punto donde uno se quebranta y se humilla y reconoce la música como un regalo que nos fue dado, ahí es donde puede empezar ese fluir, ¿no? Que hablábamos en nuestro interior. Podemos empezar a escuchar y a hacer sonar sonidos del amor, ¿no? Del afecto con Dios, del afecto con otras personas. Poder llegar a este punto en donde no estemos satisfechos simplemente con lo intelectual, con lo que ya aprendimos, con lo que nos dijeron, lo que nos contaron, lo que ensayamos, lo que estudiamos. No, sino que podamos dejar que la fuente del amor nos alimente, que podamos empezar a escuchar de otra forma la música, ¿no? Y que podamos empezar a expresar la gratitud en medio de tiempos tan complicados que estamos viviendo, en medio de tiempos tan complicados, que podamos realmente agradecer, ¿no? Siempre hay algo que agradecer, y ahí es donde nuestra canción empieza a tener más sentido, cuando nos enfocamos en la gratitud, cuando buscamos que los demás puedan vivir la música y no solo nos guardamos para nosotros la música, para nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde empieza la mejor parte: dar antes que recibir, morir al yo para resucitar. Así que para terminar, quiero desearte que la música sea ese canal por el que tu alma pueda ser reconfortada, sanada, que puedas usar la música para llevar a otros esperanza, fe, pero por sobre todas las cosas, amor, tan necesario en estos tiempos. En Llegar Alto te damos gracias por haber estado. Somos una comunidad de fe que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Creemos que Él es el camino, la verdad, la vida, y que gracias a Él podemos vivir llenos de este amor que te hablamos, llenos de fortaleza, y que aún en los tiempos
más difíciles como el 2020, como este año, la música interior sigue sonando. Así que si querés seguir en contacto con nosotros, podés encontrarnos en las redes como Llegar Alto, podés vernos cada domingo en streaming en vivo a las 19:30 por el canal de YouTube. Y bueno, simplemente decirles gracias. Muchas gracias por haber venido, por haberse quedado hasta este momento. Por cualquier inquietud nos escriben a las redes de Llegar Alto o me escriben a mi correo que es deboratrapani@gmail.com. Gracias y feliz Día de la Música para todos.